Muy buenas noches, estamos acá con otro problema más interesante y ya más complicadillo. Bueno, pero ni modo, así son. Dice, dos alambres están paralelos separados 14 centímetros y llevan corrientes en sentidos contrarios a lo largo del eje Z. Ambos están sobre el plano XZ, calcula la magnitud de dirección sobre el plano XY del campo magnético neto en el punto P ubicado sobre el eje Y a 12 centímetros del plano XZ. Aquí me ponen que I1 va a ser de, ya está, I1 20 centímetros, I2 son 20 centímetros. 20 amperes y la corriente I2 15 amperes. Están los dos alambres sobre el plano XY, como quien dice, no, el plano XZ en el piso. El eje Y es vertical para conservar el sistema coordenado derecho. Están separados 14 centímetros, uno está a 9 centímetros del eje Z y el otro está a 5 centímetros del eje Z, paralelo al eje Z, pues, obviamente. Entonces, para uno la corriente va saliendo del pintarrón, diríamos, y el otro va entrando. Aquí está dibujado precisamente, si veo de frente esos dos alambres, yo vería nada más este punto y este otro punto. Aquí hay un punto porque la corriente sale, se representa mediante un punto perpendicular al pintarrón. Aquí la corriente entra, se representa mediante una cruz perpendicular al pintarrón. Entonces yo necesito calcular de ese punto P a 12 centímetros de altura, son 12 centímetros, 9 centímetros a la izquierda, 5 centímetros a la derecha, y entonces hay que calcular R1 y R2 por el teorema de Pitágoras. Vamos calculando de una vez R1 y R2 para ver. Entonces, R1, ¿cómo quedaría? R1 son 12 elevado al cuadrado, que es un cateto, más 9 elevado al cuadrado, raíz. Esto es 144, y esto es 81, y la raíz es de 225, R1 son 15 centímetros. Las cotas están en centímetros. Vamos ahora con R2. Vamos a poner aquí R2. R2 es otra raíz cuadrada de este otro triángulo. Un cateto es 12 elevado al cuadrado y el otro vale 5 elevado al cuadrado. Esto es 144 más 25 raíz. Esto es 169, R2 vale, la raíz de 169 es 13 centímetros. Bueno, ya está R1 y R2. Con R1 y R2 voy a poder calcular la intensidad de cada uno de los dos campos magnéticos generados. Si analizamos la corriente I1 que sale del primer alambre, la corriente sale perpendicular al pintarrón, mis dedos apuntan el giro de cómo se generaría el campo magnético. Entonces, como si fuera una velocidad angular. Y entonces, si va en este sentido, por acá va cayendo, por acá va subiendo, en sentido antihorario. ¿Qué va a pasar en el punto P? Pues en el punto P va a salir hacia arriba, precisamente. Y eso tiene que ser perpendicular al radio. Entonces, con la escuadra se dibuja esta línea. Este es el campo magnético B1, hay un ángulo de 90 grados entre el radio y el campo. El campo magnético B2 también es perpendicular a este otro radio, pero ahora ¿cómo va la corriente? La corriente va entrando, y entonces el campo magnético B2 gira ahora en sentido, o se representa en sentido horario. Y en este punto pues va a salir disparado como si fuera una velocidad tangencial. Ahí está el campo magnético B1 y B2. Yo necesito definir para el campo magnético B1 su ángulo θ1 y para el campo magnético 2 su ángulo θ2. Pero lo que yo puedo calcular son los ángulos alfa1 y alfa2. Este alfa1 es el que está aquí. Entonces ambos son complementarios. Yo podría calcular el seno de alfa1 y eso es igual al coseno de θ1. Son las cofunciones. Y el coseno de alfa1 es igual al seno de θ1. Ahora, cuando yo calcule los componentes, tengo que asignarle el signo a la componente que le corresponda. Para B1, va a la izquierda, su componente en X va a ser negativa, la componente en Y es positiva. Para B2, la componente en Y es hacia arriba positiva y la componente en X también es positiva. Y lo mismo, usamos la misma relación de las cofunciones. Entonces, lo que voy a hacer es, desde ahorita, ir calculando las cofunciones. Por ejemplo, el seno de alfa1, que es el opuesto, que mide 12, entre la hipotenusa que fue R1, y R1 vale 15. Pues esto es 4 tercios, no, 4 quintos, sacando un tercero. ¿Ok? Pero yo no necesito el seno, yo necesito el coseno de θ1. Y el coseno de θ1 es precisamente 4 tercios. Y el seno de θ1 es igual al coseno de alfa. Y para el coseno de alfa sería 9 entre 15.
y es lo mismo que 3/5. Bueno, es el típico triángulo de 3, 4, 5, pero en este caso no es 3, 4, 5, son múltiplos de 3, de 4 y de 5. Con ese ángulo yo puedo calcular la componente B1, las componentes del vector B1. Pero no he calculado la magnitud de ese vector. Pues la magnitud del vector campo magnético B1 va a ser 4pi entre 2, no, 4pi no, 4 mu 0 entre 2pi por la corriente I1 entre R1. Pero esto es, no, esto no es 4, es mu 0 entre 2pi. Y esto es 4pi por 10 a la menos 7 teslas, metros sobre ampere. Se va a dividir entre 2pi y 4pi entre 2pi me va a dar 2. Y la corriente I1, que fue la de 20 amperes. Y se divide entre R1, ¿cuánto fue R1? ¿Fue de 13 centímetros o de 25? Ese fue de 15 centímetros, entre 0.15 metros. Hay que pasar R1 a centímetros, a metros, perdón. Este es 0.15 metros. Y este va a ser 0.13 metros. Bueno, vamos a calcular. Dijimos que 4pi entre 2pi es 2. 2 exponente menos 7 por 20 entre 0.15. Esto me da 2.67. 2.67 por 10 a la menos 2, 4 a la menos 5 teslas. ¿Por qué teslas? Amperes se va, metros se va. Necesito el campo, la forma vectorial del vector B1. Entonces B1 sería la magnitud 2.67 por 10 a la menos 5 teslas. Por el coseno de θ1 en y recuerden es un vector unitario para representar que esta es la componente en X, más el seno de θ en J. Pero la componente en X es negativa, aquí le ponemos el signo, la componente en Y es positiva. Entonces este campo magnético B1, 2.67. ¿Cuánto es el coseno de θ? El coseno de θ, aquí lo dijimos, es 4. Coseno, ¿cómo va a ser 4 tercios? A ver, aquí hay algo mal. Es 4 quintos, 4 quintos. ¿Cómo que 4 tercios? 4 quintos. Pues dos, aquí tercera, no puede ser el coseno o el seno mayores que 1. Ok, 4 quintos es 0.8. Esto va a ser 2.67 por 0.8 me va a dar 2.136. Vamos a hacerlo a 2.14, negativo. Y luego este va a ser más. Pero este va en I. Ahorita ponemos la potencia de Dios. De 10. Y 2.67 por el seno de θ, que es 0.6. Ese ángulo es típico, el de 4 quintos, 3 quintos. Y esto da 1.602, 1.6, 1.60 J por 10 a la menos 5 teslas. Este es el primer campo magnético. Vamos a hacer el segundo campo magnético, y este de forma vectorial, negativo en X, positivo en Y. Para el segundo campo magnético hay que calcular su intensidad, P2. El mu 0 entre 2pi, 4pi entre 2pi es simplemente 2 por 10 a la menos 7. Y se multiplica por la corriente, que son 15, y se divide entre 0.13. Entonces, ya las unidades ya sabemos cuáles son. 15 entre 0.13 por 2 exponente menos 7. Y esto da 2.31 por 10 a la menos 5, o a la menos 5 teslas. Ahora vamos a calcular para alfa 2 el seno y el coseno. El seno de alfa 2, que es en el radio, el seno es 12 entre 13, 12 treceavos. Pero yo no quiero el alfa 2, yo quiero θ 2, entonces coseno de θ 2 va a ser 12 treceavos porque es cofunción. Ahora vamos con el coseno de alfa 2. ¿Cuál es el coseno? Adyacente 5 y la hipotenusa es 13. Entonces el seno de alfa 2 es 5 treceavos. No de alfa, de θ 2. Son las cofunciones porque son ángulos complementarios, dijimos. Este es de 90 grados. Ok, ya tengo la magnitud, vámonos con el vector B2. ¿Cuánto va a ser el vector B2? 2.31 por 10 a la menos 5 por, de una vez voy a poner el coseno. Ese sí es positivo tanto en X como en Y. Esto es 12 sobre 13 por Y más 5 sobre 13 por J. Es más fácil que manejar ángulos, mejor valores exactos.
Eso me permite hacer los trabajos a veces de manera exacta. Entonces, 12 entre 13 por 2.31, eso me va a dar 2.13. 2.13. En I más 5 entre 13. 5 entre 13 por 2.31, esto me da 0.888. 0.89 en J por 10 a la menos 5 teslas. Si yo quiero el campo magnético total, es la suma vectorial de V1 más V2. Entonces sumamos las componentes. Entonces este es 2.13 y este es menos 2.14. Híjole, va a ser negativo de menos 0.01, menos 0.01. En I son por 10 a la menos 5 los dos. 0.89 y 1.60 más 2.49 en J por 10 a la menos 5 teslas. Y la magnitud del campo magnético total es 2.49 al cuadrado más 0.01 al cuadrado y raíz cuadrada, pues es prácticamente el 2.49. 2.49 por 10 a la menos 5 teslas. Ambos son positivos, esta es componente negativa, esta es componente positiva. Teta, que prácticamente va a ser, pues va hacia arriba, prácticamente son 90 grados, porque la componente en X prácticamente desaparece. Bueno, espero hayan entendido, ya este problema ya está más complicado. Nos estamos viendo.